y ya está. Saludos, soy Jorge Hierro, soy fitoterapeuta, es decir, herbólogo. Si deseas más información para poder mantenerte en salud, puedes seguirme en todas nuestras plataformas digitales como Twitter, Facebook, Instagram, buscando como Pura Natura. Y también en nuestra página web puranaturadigital.com. Anteriormente mencioné en un vídeo previo, me pidieron, no sé, una explicación sobre una planta que yo consideré apropiada para posibles síntomas que pudiera dar en caso del famoso coronavirus, que era el eucalipto, y también mencioné de pasada una planta que potenciaba el sistema inmunológico y que se llama equinacia. Bueno, pues me han pedido que hable un poco también de esta planta. Por lo tanto, comenzamos. La equinacia. Inicialmente es una planta que puede alcanzar hasta 1 metro de altura aproximadamente. Tiene una especie de parecido con la margarita, con unos pétalos púrpuras, como moraditos, algunos son rosas más pálidos, pero tiene como una especie de capuchón hecho como de pinchitos. De hecho, de ahí su nombre, equinacia, que viene del latín equinus, que significa erizo, por este aspecto así como de pinchitos. Originalmente la utilizaron los indios de Norteamérica, es una planta originaria de Norteamérica, que la utilizaban principalmente ellos para curar ciertas heridas, ¿de acuerdo? Cuando se hacían cortes y ciertas afecciones también de la piel. Algunos usos internos para algún caso de algunas infecciones, y después llegan los europeos allá a Estados Unidos, los norteamericanos aprenden a utilizar esta planta también de los propios indígenas, y hacia el siglo XIX aproximadamente ya era una planta muy común, y a principios del siglo XX llega hasta la zona de Europa. Bueno, en cuanto a su farmacología, es decir, al análisis de la composición bioquímica de sus principios activos, tenemos varios datos curiosos. Por ejemplo, que la concentración de los principios activos se da mayormente en la zona bajo tierra de la raíz, aunque está en toda la planta, es decir, los principios activos están por todo ello, pero se concentran más en la raíz, es decir, el extracto de raíz de equinácea es el más indicado. Existen más de 20 variedades, pero medicinalmente se suele utilizar solo 3 de ellas: la equinacia angustifolia, la equinacia purpúrea y la equinacia pálida. Como principios activos tenemos los polisacáridos heterogéneos y las glucoproteínas, que son una forma de presentación de algunos principios activos que pueden estar unidos a una molécula de azúcar, ya hablaremos de ello. Están los ácidos fenólicos libres, un tipo de polifenoles. Estos ácidos fenólicos tienen la propiedad de, mayormente, como grupo, como familia molecular, tienen las propiedades de ser antioxidantes, analgésicos, antisépticos y antiinflamatorios. ¿De acuerdo? De estos ácidos fenólicos está presente el ácido achicórico, que casualmente es un inmunoestimulante, y tiene capacidad antiviral porque inhibe una enzima necesaria para la replicación vírica que se llama integrasa. Al impedir su funcionamiento, digamos que dificulta la replicación de los virus. Después está el ácido ferúlico. Como propiedades tiene que es un antioxidante, tiene capacidad anti-ultravioleta, ¿de acuerdo? La protección de la radiación ultravioleta, capacidad antiinflamatoria y estimulante de la producción de anticuerpos, que es otro elemento muy básico, fundamental para el sistema inmunológico, la producción de las inmunoglobulinas o anticuerpos.
Aparte también existe ácido clorogénico, que es un antihipertensivo y antiinflamatorio. También el ácido cafeico, que es un antioxidante y que tiene capacidad fungicida, es decir, es capaz de destruir a los hongos. También hay dos derivados del ácido cafeico, dos esteres, que son el quinacósido, que tiene capacidad para ser antibacteriano, antiviral, el verbacósido, antimicrobiano y antiinflamatorio. Con lo cual vemos que en cuanto a ácidos fenólicos está bien surtido en cuestiones de antioxidantes, antiinflamatorios, inmunoestimulantes, etc. ¿De acuerdo? También contiene otro tipo de compuestos que se llaman flavonoides. Los flavonoides tienen la capacidad, en general, en líneas generales, de ser beneficiosos para el sistema circulatorio, mejorando la capacidad de circulación general, actuando como anticoagulantes, para diversos desórdenes también de tipo cardíaco. Actúan como depurativos porque ser depurativos es porque tienen la capacidad de capturar metales pesados, es decir, tienen propiedades quelantes, que se dice. Por supuesto, tiene también capacidad antioxidante y de protección contra la radiación ultravioleta, y tiene también la propiedad de ser disminuidor o regulador de los niveles del colesterol y de los triglicéridos. También tiene capacidad antiinflamatoria, analgésica y antimicrobiana. Eso en cuanto a los flavonoides. Los tres flavonoides que están presentes en la equinácea son la rutina, que actúa como anticoagulante, antiinflamatorio y analgésico. La quercetina es antioxidante, antihipercolesterolémico, es decir, baja los niveles de colesterol, y es inmunoestimulante, otro inmunoestimulante más. El kenferol, que es un protector vascular y al mismo tiempo es diurético. Eso en cuanto a los componentes principales. También hay un otro grupo de componentes que no son tan beneficiosos, en el sentido que son los alcaloides pirrolicidínicos. La característica que tienen estos alcaloides es que tienen hepatotoxicidad, es decir, son capaces de hacerle daño al hígado. Existen a partir de cierto nivel. Existen en pequeñas, sí que es cierto que existen en pequeña dosis en esta planta, ¿de acuerdo? Son dos, son la tusilagina, que además se ha detectado que tiene capacidades antiasmáticas, y la isotusilagina, que también tiene esas mismas capacidades, ¿de acuerdo? También existen otros compuestos que se llaman poliinos y isobutilaminas. Bien. Además, en la parte aérea, ¿de acuerdo? Existe otro, aparte de estos compuestos, existen otros más, que son los aceites esenciales, que normalmente suelen estar en las hojas y en las flores. Son elementos volátiles que tienen capacidad olorosa. Entonces, los aceites esenciales, en este caso, es rico en terpenoides como el borneol, que es un repelente de insectos, el acetato de bornilo, que tiene capacidad antibacteriana, antiviral, expectorante, sedativo y antiespasmódico. Aquí vemos otra vez, ¿de acuerdo? El cariofileno, que es un antiinflamatorio. Y también hay que decir que existen diferentes niveles de concentración de cada uno de estos compuestos entre las tres especies principales. En unas existe más de una sustancia y en otras existe menos cantidad, pero bueno, al fin y al cabo es una buena idea y se suele utilizar mucho el hacer una mezcla de las tres tipos de equinácea principales que hay, ¿de acuerdo? En cuanto a las propiedades fisiológicas, es decir, de qué es lo que hace ciertas sustancias en el cuerpo, cosas que ya se hayan estudiado, ¿de acuerdo? Vemos que la planta en sí es un inmunomodulador, es decir, tiene la capacidad de ajustar el sistema inmune tanto cualitativa como cuantitativamente, es decir,
aumenta la capacidad de varios de los procesos que intervienen en el sistema inmune, los aumenta de capacidad y al mismo tiempo los regula entre ellos, ¿de acuerdo? Aumentando su eficacia. Se han hecho múltiples ensayos científicos por muchos lugares, ¿de acuerdo? Y todos arrojan resultados muy similares sobre su eficacia a la hora de aumentar la respuesta inmunológica. Y hay algunas discrepancias o algunas cuestiones sobre lo que es la duración de este tratamiento a base de equinacia. Parece ser que con el paso del tiempo disminuye ligeramente su actividad, la equinacia. De entre los compuestos, algunos de los mejor estudiados y más interesantes son, por ejemplo, el equinacósido. El equinacósido es un éster con actividad antibacteriana y antiviral, pero no actividad inmunoestimulante. Está en la equinacia angustifolia y la equinacia pálida. Pues vemos aquí otro inmunoestimulante bastante bien estudiado. También está el ácido achicórico, contenido como principio mayoritario en la equinacia pálida, aunque también está presente en la purpúrea. Este ácido ha demostrado tener actividad estimulante de la fagocitosis y un papel importante en la inhibición de la hialuronidasa. Bueno, estimulante de la fagocitosis es la capacidad de los glóbulos blancos para comerse a los agentes extraños. Según ciertos estudios, se pudo comprobar que aumentó aproximadamente un 23% la fagocitosis después de administrar un tratamiento con esta planta. Y luego está el mecanismo de la hialuronidasa. En principio, cuando uno se hace un corte o una herida, ¿de acuerdo? Y comienzan los procesos de cierre y de cicatrización, las células, digamos que utilizan el ácido hialurónico a su alrededor para protegerse, ¿de acuerdo? Ahora que están expuestas, y así evitar la invasión de ciertos microorganismos. Pero al mismo tiempo también hay algunos microorganismos que han aprendido a evitar esta primera barrera o esta primera defensa del ácido hialurónico y producen una enzima que se llama hialuronidasa. Esta destruye el ácido hialurónico, le quita la protección a las células y de esa forma los agentes patógenos pueden atacar el organismo. También en este tipo de experimentos parece ser que se indica que inhibe la acción de la hialuronidasa, con lo cual las bacterias no son capaces de romper esta cobertura. Más cosas que tiene son los polisacáridos, que tienen propiedades inmunoestimulantes, estimulación de los macrófagos, contra la cándida y la listeria. La listeria es una bacteria bastante complicada, ¿de acuerdo? Y tiene cierta efectividad contra ella. Luego tiene entre las glucoproteínas, son estimulantes de los linfocitos B, un tipo de glóbulos blancos que existen en el organismo, que tienen la capacidad principalmente de producir anticuerpos, respuesta defensiva de tipo anticuerpos. Tienen más funciones, pero esa es una de las principales. Luego tiene, al estimular estos linfocitos, los activa. Como consecuencia también tiene liberación de interleucina 1 en los macrófagos, otro tipo de glóbulos blancos especializados en comer elementos extraños que sean microscópicos pero de gran tamaño relativo en cuestión de esto. Más cosas que tiene, también la interleucina tiene la capacidad de que se utiliza como señal de activación de la acción defensiva. Es como si fuera capaz de darse la alarma química mediante un proceso químico a todo el sistema inmunológico para iniciar las acciones que se consideren oportunas, si fuera fiebre, si fuera acudir los glóbulos blancos a la zona afectada, etc. Con lo cual, digamos que es una de las primeras señales activadoras de
del sistema inmune, la interleucina 1. Más cosas. También tiene un aumento en el factor de las necrosis tumorales, es decir, las cuestiones de células cancerígenas. Se sabe que, por ejemplo, el sistema inmunológico también es capaz de atacar a las células cancerígenas, con lo cual aumenta la capacidad de estas defensas para eliminar las células tumorales. Además es eficaz, según unos últimos estudios, en esclerosis múltiple, y produce también, aparte de las interleucinas 1 como activador del sistema inmune, la interleucina 6, que es multiplicador de los linfocitos T y B. Los linfocitos son los glóbulos blancos que viven normalmente en la linfa. El linfocito T tiene una capacidad más para dirigir a los demás glóbulos blancos, y para atacar, por ejemplo, también tiene capacidad para atacar con ciertas sustancias tóxicas a algunas células que están infectadas, etcétera, etcétera. Entonces, estos linfocitos también son muy importantes para el sistema inmune. Vemos que diferentes principios activos están activando diferentes fases o diferentes secciones de lo que es la respuesta inmune completa o total, ¿de acuerdo? Entonces, al multiplicar estos linfocitos gracias a las interleucinas 6, aumentemos la capacidad del sistema inmune. Y además se produce interleucina 10, que es un inmunomodulador que sirve también para aplacar algunas reacciones excesivas que pueda tener el sistema inmune, con lo cual es una propiedad muy interesante que quizá más adelante se pueda estudiar para ver si puede servir de tratamiento para algunas enfermedades autoinmunes, aunque de momento no hay estudios suficientes. Bien, en vista de todo esto, los científicos se han dado cuenta de que en realidad, aunque al principio lo buscaban y encontraban, no hay un solo principio activo que sea el responsable de toda esta capacidad de inmunopotenciación. Entonces lo que han sugerido es que en realidad lo que sucede, y se ve claramente, que es una sinergia, una colaboración entre los diferentes principios activos para aumentarse los efectos los unos a los otros, ¿de acuerdo? Aparte de esto, también existen algunos otros efectos, como por ejemplo que las isobutilamidas y los polisacáridos mencionados al principio tienen un efecto antiinflamatorio debido a la inhibición de la ciclooxigenasa y de la lipooxigenasa 5, y se ha comprobado que tiene una intensidad de acción antiinflamatoria ligeramente inferior a la indometacina, que es un antiinflamatorio no esteroideo. O sea, tiene casi igual de poder antiinflamatorio que uno de los utilizados en farmacia convencional. Lo cual nos da también nuevas noticias para poder utilizar en estos casos, al reducir la inflamación. Más cosas. Se ha descubierto también que presenta actividad cicatrizante, favoreciendo la formación del tejido de granulación responsable de la curación de las heridas. Estimula la proliferación de los fibroblastos, responsables de la regeneración de los tejidos y la formación de cicatrices. Evidentemente, los indígenas norteamericanos lo utilizaban para heridas de flecha, de caídas y problemas de la piel evidentemente, aparte de sus propiedades inmunoestimulantes y desinfectantes, por esta capacidad de favorecer la cicatrización. ¿De acuerdo? En cuanto a ensayos clínicos que se hayan hecho, hay algunos, se han hecho muchos, pero algunos de ellos son bastante curiosos y reveladores. ¿De acuerdo? Por ejemplo, se hizo un estudio científico a doble ciego realizado en Suecia, en el que se utilizó a 120 empleados de una empresa, y tras el estudio y hacer todas las evaluaciones, se llegó a las siguientes conclusiones: que si se administra la equinacia purpúrea
al primer síntoma de resfriado se puede evitar la aparición de toda la sintomatología completa en el 60% de los casos, frente al 40% en el grupo de placebo. Un dato muy interesante, es decir, tiene realmente actividad a la hora de frenar los síntomas y de mejorar los procesos infecciosos, ¿de acuerdo? Los pacientes que presentan un cuadro completo de resfriado estaban libres de síntomas a los 6 días cuando tomaban la equinacia y a los 9 cuando se les administró el placebo. Es decir, la equinacia es capaz de acortar el tiempo de la duración de la infección, ¿de acuerdo? Luego otra cuestión que fue, la tolerancia fue muy buena, es decir, no les produjo prácticamente ningún efecto secundario, ¿de acuerdo? Bien, en cuanto a los usos tradicionales y actuales, este ejemplo anterior nos dice cómo realmente se obtienen muy buenos resultados en cuanto a la aplicación de la equinacia. ¿Quiere decir esto quizá que uno tomando equinacia no le va a entrar ni una gripe, ni un resfriado, ni una bronquitis, ni un no sé qué y tal? No, no te inmuniza contra las cosas. Lo que hace es que los síntomas sean mucho más leves, mucho más reducidos, incluso que puedan llegar a pasar desapercibidos y que la duración de estos sea mucho más corta, ¿de acuerdo? Es decir, es básicamente lo que a uno le gustaría que pasara si, por ejemplo, el famoso COVID-19 le afectara, es decir, que apenas tuviera síntomas. Dentro de lo que es ser portador, es la mejor noticia, ¿de acuerdo? Bueno, en cuanto a los usos tradicionales y actuales, ya hemos mencionado que los indígenas lo utilizaban mucho para la piel y para heridas, etcétera, etcétera. Actualmente, uno de los usos más utilizados o más extendidos es el de tratamiento de las vías respiratorias, ¿de acuerdo? En casos de resfriado, de gripe, bronquitis, laringitis, faringitis, sinusitis, otitis y amigdalitis. Las vías respiratorias completas prácticamente. La forma que se suele utilizar o que se recomienda es tomar al inicio del proceso, de cuando comienzan los síntomas, ya comenzar a tomarlo hasta un tiempo de unos 7 a 14 días, ¿de acuerdo? En función del tipo de trastorno, de infección, en función de muchas cosas, ¿de acuerdo? Como actúa como un antibiótico natural, resulta que al mismo tiempo aumenta la producción de leucocitos, es decir, los glóbulos blancos. También actúa disminuyendo la fiebre, la mucosidad y la tos, facilitando y acelerando con ello el proceso de recuperación. Bueno, lo dicho anteriormente es que estas patologías no las podemos evitar, pero sí minimizar sus efectos, ¿de acuerdo? Ya que actúa como un bloqueador de la acción de los virus en sí y de las bacterias al estimular la producción de interferones, principalmente de interferón de clase beta, pero también de otros interferones. Por lo tanto, esto se puede utilizar para muchas aplicaciones en las que tengan que ver las infecciones víricas. Por ejemplo, infecciones vaginales, genitales o sífilis, infecciones biliares y urinarias. También en lesiones dermatológicas como el acné, psoriasis, eczemas, heridas superficiales. Por tratarse de un potente cicatrizante, usar en heridas, quemaduras y eczemas hasta la psoriasis, pasando por el herpes, picaduras, furúnculos, hemorroides y los abscesos, entre otros. Si es que los indígenas realmente sabían lo que estaban haciendo. También se puede utilizar en dolores de garganta, inflamación de amígdalas, malaria, difteria, enfermedades del aparato circulatorio, reuma, en casos de septicemia, eso es cuando hay una infección importante, ¿de acuerdo?, en la sangre, infecciones de oído, migrañas, infecciones en las encías, como la gingivitis, la periodontitis,
y otras infecciones odontológicas, en caso de orzuelos y hasta también de indigestiones, ¿de acuerdo? Hay unos estudios que también hablan que es beneficioso en casos en el trastorno de déficit de atención por hiperactividad, así como en el síndrome de fatiga crónica, o incluso en personas con cáncer mencionado, que podría ser interesante como tratamiento complementario debido a su capacidad antiinflamatoria y de reforzamiento del sistema inmune que ya hemos mencionado. Vayamos ahora a... Bueno, esto es una planta realmente muy importante, ¿no? Qué bien, qué maravilla. Pero, ¿y tiene contraindicaciones? Sí, hay algunas contraindicaciones. Algunas son de tipo preventivo, hay otras que se sabe que tienen algún tipo de dificultad con ciertas cosas. Vamos a mencionarlas también. Así como sabemos pues, que sus efectos están bastante bien estudiados, también los efectos adversos en realidad no están tan bien estudiados, pero sí ya se han detectado varios o se prevén. Muchas veces lo que sucede es que se prevén algunos efectos secundarios, aunque estos no estén demostrados. Uno de los más normales y comunes es que aumenta la secreción de saliva, parece ser como que uno saliva más. El sabor se dice que no es muy agradable, pero bueno, tampoco es lo peor del mundo. No se han descrito reacciones adversas a las dosis terapéuticas, a dosis un poco de sentido común, ¿de acuerdo? Pero, claro, a los científicos les gusta probar qué es lo que sucede a altas dosis. Entonces, a altas dosis se han dado, es decir, todas las plantas medicinales tienen cierta toxicidad, y entonces altas dosis o en individuos especialmente sensibles, entonces pueden aparecer náuseas, vómitos, gastralgias, dolor de estómago, dispepsia, es decir, digestiones mal, es decir, problemas digestivos, ¿de acuerdo? También, aunque raramente, se han descrito algunas reacciones alérgicas cutáneas y anafilaxia. Es decir, cualquiera podría tenerle alergia a cualquier compuesto. En algunos casos, algunas personas resulta que le tienen alergia a algunos de los compuestos de la equinacia. Bueno, no se puede evitar, ¿de acuerdo? Sin embargo, la planta se considera que es segura a las dosis recomendadas. De todas formas, hay ciertas recomendaciones o ciertas restricciones que se han escrito. Entonces, se habla de posibles reacciones alérgicas en niños. Parece ser que, según un estudio, científicos de la Universidad de Seattle, en Estados Unidos, hicieron un experimento en niños menores de 12 años en las que apenas notaron variaciones sobre los valores curativos de la planta en niños menores de 12 años eran prácticamente nulos. Por alguna razón no era muy efectiva y sin embargo sí puede originar algunas erupciones cutáneas. Concretamente, lo dicho, nunca tuvieron nula diferencia con el placebo y un 7,1% de erupciones cutáneas. Tampoco es mucho, tampoco es muy importante, pero para prevenir esto, pues dijeron, no se administre a niños menores de 12 años. No en niños de los 2 hasta los 12 años, ¿vale? También se ha documentado posibles reacciones alérgicas cruzadas, sobre todo cuando se mezclan las tres plantas en una. Algunas personas le tienen alergia. ¿Qué le vamos a hacer? Pues bueno, pues no tomarlo, no puede tomarlo, evidentemente. Está contraindicado también tanto durante el embarazo como en la lactancia. Esto se debe, aunque existe un estudio que habla de que se hizo en 206 mujeres embarazadas que tomaron productos a base de equinacia en distintas etapas de la gestación, pero no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia de malformaciones. Sin embargo, hay que aclarar que esta cifra, 206
es demasiado pequeña para hacer una verdadera valoración de si existe algún tipo de peligro, porque es una muestra científicamente, estadísticamente pequeña, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hasta que no haya un estudio de mayor volumen, han decidido que no se administre ni a embarazadas ni a lactantes. Bueno, más cosas. La Comisión de Alemania recomienda no emplear en tuberculosis, colagenopatías, esclerosis múltiple, aunque esto está en proceso de experimentación, como ya mencioné anteriormente, en síndrome de inmunodeficiencia adquirida y otros desórdenes inmunológicos. ¿Esto a qué se debe? Bueno, pues esto en realidad se debe a que se cree, aunque no se ha establecido todavía con experimentos científicos, pero se cree que podría producir algún tipo de desajuste. En concreto, dice que se advierte contra el uso de equinacia en pacientes con enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, el lupus o la artritis reumatoide, así como tuberculosis o leucemia, por el posible riesgo de descontrolar un sistema inmunológico ya desajustado. Aún así, hay que decir que no todos los investigadores están de acuerdo. Hay personas que dicen que tal vez, al contrario, podrían reajustar este sistema inmune. Nuevamente, aún falta experimentar. Y por ello, de momento, por precaución, se usa esa contención. Más cosas. Existen también posibles interacciones con medicamentos. Aunque esto no se ha probado del todo, ¿de acuerdo? Pero se prevé que pueda haber ciertas interacciones medicamentosas. Para empezar, se sabe que reduce la capacidad con la que nuestro organismo descompone la cafeína, aumentando así su duración y su efecto. Y en relación con los medicamentos, dificulta la síntesis de aquellos que se eliminan a través del hígado. ¿De acuerdo? Las interacciones sobre medicamentos son en principio teóricas y muchas de ellas no se han demostrado, ¿de acuerdo? Dice aquí, con ciclosporina o con corticoides, porque en ambos casos la equinacia puede inhibir parcialmente el efecto inmunosupresor. Estas sustancias, si son sustancias que disminuyen la capacidad son inmunosupresores, disminuyen la capacidad del sistema inmune y resulta que la equinacia lo eleva, pues la una con la otra contrarresta, evidentemente. ¿De acuerdo? Más cosas. La miodarona, el metotrexato, el ketoconazol o los esteroideos anabolizantes. ¿Por qué? Por la posibilidad de que la equinacia pueda potenciar el daño hepático producido por estos fármacos. Tampoco se debería indicar en caso de enfermedades hepáticas por precaución, aunque no se haya demostrado que la presencia de alcaloides pirrolicidínicos como la tusilagina y la isotusilagina produzca efectos hepatotóxicos. Es decir, como contienen dos alcaloides que dañan el hígado, preferiblemente no mezclarlo con otro tipo de fármacos que también son potencialmente dañinos para el hígado, aunque estos alcaloides los contenga en muy pequeña cantidad. Pero como medida de precaución se recomienda que no se aplique ni con estos fármacos ni en caso de algún tipo de que la persona, el paciente, tenga algún tipo de problema hepático. Más cosas. Hay que tener cierta precaución con la diabetes porque también se ha visto que la equinacia es capaz de disminuir los niveles de glucemia, con lo cual en ciertas ocasiones podría llegar en personas que están recibiendo un tratamiento producirles un ataque de hipoglucemia, es decir, una bajada de azúcar, debido a que si tú con tus medicinas convencionales que te receta el médico mantienes tu azúcar más o menos bien controlado y de repente empiezas a tomar equinacia y te baja el azúcar, entonces te puede bajar demasiado. Esto podría ser potencialmente peligroso, arriesgado, ¿de acuerdo?
De todas formas, las personas diabéticas ya conocen la sensación de cuando les baja el azúcar y tratan de ir a comer algo, pero aún así se producen algunos accidentes, ¿de acuerdo? Entonces hay que vigilar un poco si está tomando algún tipo de tratamiento para la diabetes, porque podría alterar estos niveles de azúcar hacia abajo. Más cosas. También se recomienda no extender el tratamiento de 8 semanas porque se prevé o se observa una bajada en la efectividad de la equinacia. Con lo cual, para prevenir esto, se recomienda que no sean tratamientos muy duraderos. ¿De acuerdo? En cuanto a la forma de administración y posología, bueno, se puede localizar equinacia en muchas tiendas que existen, ¿de acuerdo? Sobre elementos naturistas. Suelen venir muchas veces en comprimidos o en capsulitas, ¿de acuerdo? ¿Cuánto hay que tomar? Bueno, pues lo que diga en el botecito. Si es una cápsula con comida 2 veces al día, pues tómela una cápsula con comida 2 veces al día. En realidad la persona que más sabe de ese bote y de esa presentación en concreto de la equinacia es el propio fabricante. Sigue sus instrucciones, así de simple, ¿de acuerdo? De todas formas, también se puede conseguir en algunos lugares a granel, digamos, es decir, suelta. También existe en forma de gotas, es decir, tinturas, nuevamente la dosis que marquen, que indiquen. Se administra por vía oral o tópica en forma de droga pulverizada, zumo obtenido por compresión de la parte aérea, por extracto fluido, por extracto seco, por tintura, etcétera, etcétera. La dosis de jugo recién exprimido es de 2 a 3 mililitros 3 veces por día. Hay otras formulaciones para uso oral que se suelen suministrar el equivalente hasta 900 miligramos de equinacia por día, ¿de acuerdo? Bueno, en fin, es un poco también dependiendo de qué es lo que se quiera conseguir. Si quieres conseguir un alivio sintomático más rápido del resfriado o no. Diferente, lo dicho, hay diferentes presentaciones de diferentes fabricantes. Y la mayoría de los expertos recomienda, pues, como he mencionado antes, también pues eso, de 6 a 8 semanas como duración máxima del tratamiento. No es necesario tampoco tener todas las defensas activadas todo el tiempo. Eso también es un estrés para el sistema de defensa, el sistema inmune, y podría llegar a tener algún tipo de desgaste. Es decir, es más para ocasiones puntuales, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero no haber sido demasiado pesado, demasiado terrible, y nada, lo dicho, de que es una planta muy recomendable para cualquier tipo de problema que sea de origen vírico, también bacteriano, para cicatrizaciones, problemas de la piel, etcétera, etcétera. Y por supuesto, si alguien quiere reforzar su sistema inmune contra esto del virus del COVID-19, pues muy sencillo, ya sabe, una forma bastante eficaz de reforzar el sistema inmune mediante equinacia. Hay más plantas, ¿de acuerdo? Hay plantas también, otra de las famosas con relación al sistema inmune es la uña de gato, ¿de acuerdo? Es una planta del Amazonas. Si queréis ya haré otro vídeo, ¿de acuerdo? Explicando las propiedades y virtudes de la uña de gato. Bueno, pues sin nada más que decir, yo me despido y les recuerdo, ¿de acuerdo?, que si desean más información sobre este u otros temas, para poder mantenerte en un buen estado de forma y de salud, puedes seguirnos en nuestras plataformas digitales, en nuestras redes sociales, como Facebook, Instagram, Twitter, buscando como Pura Natura. Y también en nuestra página web, que es puranaturadigital.com. Muchas gracias.